Alejandra de Curges. Voy a leer un fragmento de un cuento que se llama El intruso y básicamente es un cuento más largo que adapté para la ocasión y es un cuento que no es de ciencia ficción clásico, sino que es de un subgénero de la ciencia ficción que es el New Weird. El intruso. 2 reyes y 26, como cita Borges. Me desperté con las sensaciones que ya conocía. Tenía los músculos entumecidos, algo flácidos, tenía la lengua pastosa y la cabeza despejada. Apoyé los pies sobre la alfombra tan gastada que estaba descolorida y me quedé mirando las uñas de mis pies, los pelos débiles desparramados en los dedos. Escuchaba la suave respiración de Bruno a mis espaldas y me dije que la primera sería la última visita. Le dejé más monedas de las que habíamos pactado. Las acomodé en una torre sobre la mesa de luz para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos. Me abotoné la chaqueta larga, pero no me calcé. Me fui silenciosamente, evitando mirarlo. No era culpa, no era asco ni moralina, eso ya lo sabía. El rostro aniñado de Bruno, sus pequeños dientes de alfiler asomando por sobre el labio, su piel delicada, casi translúcida, su cabello azul metalizado. El chico me generaba un cierto escozor. Pero lo que me perturbaba realmente, lo que me enardecía, era la belleza de Otis, que estaba disimulado e insinuado bajo la piel de Bruno, su portador, y que se aferraba a su garganta como si a los dos, a Bruno y a él, se los estuviera tragando el océano. Bajé la escalera que comunicaba el altillo con la segunda planta y me mezclé con los demás clientes que abrían y cerraban las puertas de las habitaciones con el mismo sigilo que yo. La mayoría éramos hombres, aunque también había una mujer, y todos llevábamos los zapatos bajo el brazo. Apenas nos miramos. Las calles del distrito Q ya herían a fritanga a pesar de que recién amanecía. Las encargadas de las cocinas, mujeres 6 brazos vestidas en seda estampada con lotos y dragones, intercambiaban chillidos mientras los empleados descargaban cajones de verduras y cortes de carne. Las adolescentes anime, con sus cabellos de colores, sus polleras tableadas y sus camisas abiertas para que el viento les exhibiera las tetitas, reían y cuchicheaban camino a la escuela. Los chicos anime, taciturnos y pálidos, eran más delicados que ellas. Caminaban contoneando las caderas y eran una visión más etérea e inocente, si bien mucho más plana, de Bruno. Disponía de 2 horas antes de que empezara mi turno en la estación. Entré al único local de la zona que preparaba simple café negro y waffles. Me senté en el último taburete de la barra. La camarera no era joven, pero tenía el cabello arreglado en 2 coletas y andaba en rollers. Llenó mi taza y me dejó el periódico que en ese distrito seguía imprimiéndose en papel. Mientras esperaba mis waffles, lo abrí en la sección de policiales, la única que me interesaba. A mitad de mi turno en la estación, recibí a un rebelde que la brigada había emboscado y acribillado en el distrito 11 esa misma mañana. De inmediato procedí a la ablación, ya que cada segundo disminuía la capacidad comunicativa de las vísceras. Sumergí cada órgano en una batea de solución electroestimulante para mantenerlos animados y para aislarlos unos de otros. Las vísceras dentro del cuerpo tenían el hábito de repetir en coro lo que las otras vísceras comunicaban y producían un eco insoportable que invalidaba todo el proceso de interrogación. Sobre la camilla quedó el tórax abierto y vacío del muerto, como la osamenta de un buey tras el festín de unos cuervos. Mientras tomaba el tercer café del día con un chorrito de destilado, me senté frente a la consola a lidiar con el papeleo y a reunir fuerzas para enfrentarme a lo que los restos del tipo tuvieran dispuestos a confesarme. Atardecía y yo seguía frente a la consola. Había estado así durante horas y no había logrado contemplar el papeleo de recepción del cadáver. Las bateas de acrílico donde flotaban los órganos habían mantenido mi conciencia en un estado de exaltación, y no les había podido quitar los ojos de encima, pero tampoco había querido acercarme. La vida útil de las vísceras estaba por ingresar en una franja crítica. No me quedaba otra opción que hacer mi trabajo. Me levanté, caminé frente a las bandejas sin decidir a cuál dedicarme primero. Por supuesto que cuando descubrí mi don, cuando paladeé la sensación de poder que se experimenta al acceder a la información que los tejidos internos de alguien proporcionan, a la historia jugosa y dúctil cifrada en las vísceras, que yo puedo captar como en un diálogo directo, la experiencia me resultó embriagadora, inconmensurable. Aunque se resistiera, y en general lo hacen, lo cual tiene su encanto, por supuesto, los órganos y su néctar acaban cediendo a mi invasión, a mis pedidos, a mi curiosidad. No importa cuánto luchen, siempre se brindan. Como todos los de mi clase, cometí algún que otro abuso, no me enorgullece decirlo. Pero con el tiempo, el desagrado por el contacto íntimo con la carne fue instalándose en mi conciencia casi en secreto, imperceptible hasta que ya se había convertido en total repugnancia.
Como todos los interrogadores, acabé buscando alivio en el destilado y la mercancía sexual que ofrecía la pagoda de Ming. Finalmente llegó el día en que casi dejé de distinguir mis propios recuerdos del de los muertos. No estaba seguro si había vivido en una mansión, si era huérfano, si era humano, guani, hombre o mujer. Y no bastaba con ver mi biografía, que yo mismo había relatado y captado en video previendo ese momento. Pedí la baja, pero el alto mando se rió en mi cara. El juramento del interrogador, me recordaron, era de por vida. Me asomé a la bandeja que contenía el páncreas. Olí el vaho a grasa sanguinolenta y enzimas. Tomé el órgano, saqué la lengua y la introduje en el tejido. Hurgué y escarbé, primero con cautela, como catando, luego con vehemencia. Todo alrededor se convirtió en difuso y gris, igual que si vagara por el terreno frágil entre la vigilia y el sueño. Entonces me anegaron las experiencias, las palabras, las imágenes reales y también oníricas, y absorbí las memorias del muerto. Las hice mías. Dejé de ser el interrogador Aristides Hart y viví la vida del muerto. Cuando desperté estaba en posición fetal con el páncreas del interrogado contra los labios como si lo hubiera estado besando. El olor a mugre del órgano se mezclaba con el de mi sudor y mi saliva. Sentí asco. Sentí terror de que alguien hubiera ingresado a la sala mientras yo erraba en la semi-inconsciencia. Sentí aversión por la facultad que tenía, ese don al que a veces trataba de oponerme y al que en otras ocasiones me rendía con una facilidad despreciable. Me incorporé despacio. Traté de distinguir entre mis memorias y las del muerto. No podía. Había vivido en la calle, había sufrido los golpes del cinto de mi padre, me había convertido en dealer, había pasado vacaciones en suntuosos asteroides y siendo aún muy joven había descubierto que mis dedos, que todas mis extremidades, eran capaces de leer y de absorber las experiencias codificadas en los órganos. El aturdimiento que me provocó ese amasijo de vivencias propias y ajenas me resultó vertiginoso y angustiante. El muerto y yo ahora éramos el mismo. A duras penas, pero sorpresivamente, conseguí percibir debajo de la repugnancia y la confusión un destello de recuerdo nítido, una memoria que no era de nadie más que mía, la imagen pulsátil, increíblemente dulce de Otis, velada bajo la piel de su portador. Aquello tuvo un efecto clarificador inmediato. No necesité repasar ningún video autobiográfico. Me senté frente a la consola y redacté las confesiones del páncreas del muerto. Había anochecido cuando llegué. Estaba tan ansioso que me bajé antes del aerotaxi y corrí hasta la pagoda. Temía que el altillo ya estuviera reservado para el turno completo. Temía tener que regresar a casa insatisfecho y, peor todavía, sabiendo que él estaría con otro. Me recibió Min. Esperó a que yo recuperara el aliento para decirle el altillo. ¿Noche entera?, preguntó. Asentí. Ella fue a su oficina, su ojo de la nuca, maquillado en tonos oscuros y con una severidad que el de su frente no tenía, me examinaba. Volvió con un vaso de agua y otro con una medida de whisky rasposo y sin hielo. Tiene que esperar, turno no termina, dijo, y me tendió primero el vaso de agua. Fui a la sala a esperar junto con los demás. La decoración era una combinatoria de reproducciones de objetos renacentistas, referencias a los años 90 y tapices orientales. Olía a polvo y saque. Los sillones estaban dispersos. Tenían altos respaldos envolventes para resguardar la privacidad y para evitar que cualquier clase de intercambio entre clientes se produjera. La primera regla del distrito Q era que nadie, nunca, hablaba de lo que ocurría en lo de Min. La segunda regla era que nadie hablaba de lo que ocurría en lo de Min, nunca. Alcancé a ver los perfiles de algunos que leían y otros que dormitaban. Algunos se masturbaban impacientemente. Me quité la chaqueta húmeda de transpiración, me senté y bebí. Pasaron 10 minutos cuando el gong marcó el final de turno y se escucharon las pisadas en el primer y segundo piso, que luego bajaron la escalera. Mis compañeros de turno subieron a sus habitaciones asignadas, pero yo permanecí abajo unos segundos más terminando mi whisky. A mí no le agradaba que se bebiera frente a los chicos anime que nos alquilaba. Luego subí a 3 escalones y entré sin golpear. Observé en todas direcciones. Vi el cuerpo de Otis delineado bajo la piel del portador. Era un bulto en el pecho del chico, y el deseo me quemó de inmediato. Hola, saludó el portador de Otis, pero yo no podía recordar el nombre del chico. El portador parecía contento de verme. Estaba sentado al borde de la cama, vestía una bata de seda, que por el tamaño y los colores tenía que pertenecer a mí. Sus ojos eran demasiado naturales y me observaban con un brillo discreto, sin la desmesura ni la teatralidad que tenían los otros chicos anime que había conocido. Sus dientes eran muchos pero ínfimos. Me abalancé sobre él y olí, tratando de abrirme paso, entre el tufo del talco y el perfume barato del chico.
No podía percibirlo directamente, pero imaginaba el aroma de Otis, que sería una mezcla de linfa tibia y líquido sinovial. El portador rió, me rodeó la cintura con sus brazos delgados y fríos. Se apretó contra mí y dijo algo que no escuché. Lo sujeté del cuello para apartarlo. Nunca más te pongas talco ni perfume ni nada, ¿me entendés? Qué asco, es tan artificial, le dije, mientras deslizaba la bata. Acaricié el dorso de Otis con la punta de los dedos. Otis respondió arqueándose. La piel delgada y tirante, casi transparente del portador, dejaba adivinar el cuerpo rosado y deseoso de la criatura que alojaba dentro de su anatomía. La mía Otis lo besé a través de esa piel que lo contenía y lo preservaba, le di suaves mordiscos y Otis estiró sus manos hacia mi cara, me rozó la barbilla, luego acomodó su cuerpo de tal forma que mi boca le recorrió la parte delantera y la extremidad. Sentí cómo Otis temblaba de gozo cuando llegué a su porción más sensible y gemí. El portador me hablaba, creo. El día de la estación pasó, solo pasó. Llegué desesperado a lo de mí y recibí permiso para subir al altillo cuando todavía no había oscurecido. Sabía que mi rostro lucía desmejorado y ojeroso y entré como pidiendo disculpas por mi aspecto. Temía que a Otis no le gustara el estado en el que estaba, aunque no estaba seguro de que la criatura pudiera percibirme más que a través del tacto y quizá del olfato. Hola, dije. El huésped no respondió. Quizá había comprendido que no era él a quien yo le hablaba. Se había anudado la bata de seda y aferraba las puntas del cinto con los puños, pero yo quería ver a Otis y le arranqué la prenda. Y ahí estaba mi Otis, sobre el hombro izquierdo del chico anime, tendiendo sus manos hacia mí. Acerqué la cara y se dejó acariciar con los párpados cerrados. Y me dejé acariciar con los párpados cerrados, perdón. El otro dijo algo. Me llamo Bruno, dijo. Luego permaneció en silencio. Me quité los pantalones, recosté al portador de lado para acceder mejor a Otis. Me restregué contra las sábanas mientras besuqueaba y mordía a Otis, que respondía con tal fervor que la piel de Bruno se estiró casi al punto de desgarrarse. El chico intentó acomodarse y abrirse para propiciar la penetración, pero no, yo no iba a hacer eso. El portador tenía que entender que, así como no me interesaba conversar con él, tampoco quería meterme en su cuerpo. Yo ya sabía que el portador y su piel obstaculizaban mi relación con Otis y que tenía una vaguísima idea de cómo lucía la criaturita, cuál era su color y su textura. Era consciente de que esa barrera me excitaba mucho. Sabía que cuanto más quería tocar a Otis y no podía, más duro me ponía. Las linternas de papel que los turistas soltaban en la calle cada noche a las 12 en punto subían hasta el altillo y lo iluminaban como velas errantes, sembrando el cielo con chispas anaranjadas que se diseminaban sin apuro. Me entretuve contemplando las sombras de los muebles y los pocos objetos que las linternas imprimían en el cielo raso. Otis restregaba su espalda contra mi barbilla, como rascándose y acariciándome al mismo tiempo, y el portador estaba vuelto hacia el otro lado. Yo lo había acomodado en un ángulo perfecto para que su silueta desapareciera en la penumbra. También le cubrí el cabello con mi ropa interior para que no resplandeciera con esa tonalidad azul metálica que tenía, tan propia de los chicos anime. Le ordené que no hiciera ruidos, que estuviera quieto, que respirara lo mínimo posible. El chico me miró con sus ojos naturales aguachentos. Creo que quiso suplicar, pero no dijo nada. Así, le conté a Otis cosas sueltas de mi vida, las que sabía mías a fuerza de verme una y otra vez en esa filmación autobiográfica, requisito para jurar como interrogador, donde repasaba los instantes nucleares de mi historia. Mis padres me habían criado con lujos y exigencias, había pasado mi infancia solo en una mansión que olía a algodón, a gel para pelo y limpiador de pino. Descubrí que podía leer y absorber las memorias del interior de los seres cuando, manipulando una segadora de pasto, abrí en dos a mi perro y de pura desesperación le metí las tripas queriendo unir las partes. Al tocar su interior absorbí la existencia del perro y la convertí en una posesión más de mi mente, tan disponible como las de mi propia infancia. Confirmé que aquella experiencia no había sido una excepción, abriendo otros animales pequeños e incorporando sus vidas inútiles. Mis primeros encuentros sexuales fueron con mujeres comunes de mi edad, pero pronto aprendí que meterme en ellas era vivir sus otros amores y sus orgasmos pasados, y aún peor, sus pensamientos y sensaciones en vivo. Y no encontraba el menor placer en eso, era agobiante. No es ningún don ser capaz de conocer hasta lo más oculto, incluso lo que las personas esconden de sí mismas, dije, tratando de sonar importante y dramático, aunque sabía que a Otis aquello le importaba un cuerno. Luego pasé a las chicas anime, pero a condición de que fueran vírgenes. Gasté una fortuna durante esa etapa y no gané más que un goce esporádico y forzado, porque el interior de las chicas era tan artificial y plano como su fachada. Ni sus tetitas recién desarrolladas, ni su pelo cúbico sedoso lograban compensar su infantilismo bobalicón. Era como clavarse en un papel insípido. Entonces decidí,
Fue la decisión más difícil de mi vida, que no volvería a penetrar a nadie con quien me acostara. Probé a los chicos anime de casualidad, nunca me había sentido interesado por hombres ni por jovencitos, pero ellos sí parecían conformes con mi determinación. Otis no me dejó continuar. Se deslizó por el canto de la cintura del portador y desapareció de mi vista. Me sorprendió tanto su comportamiento que no supe qué hacer. Me sentí perdido, como abandonado. Cuando comprendí, reaccioné lanzando un gruñido. Tomé el portador de los hombros y lo di vuelta. Otis estaba acomodado a lo largo del pecho del chico anime, muy bien camuflado por las sombras. Hinqué mis dedos en la piel del portador, que permaneció blando y quieto como un muñeco de alpiste, y busqué la porción más excitable de la extremidad de Otis. Al contactar con ella, la criaturita se estremeció. Cruzó rápidamente por delante de la panza del portador y se escabulló de nuevo hacia la espalda. Di vuelta al chico anime y lo giré otra vez cuando Otis se escapó, trepando por encima del hombro. Se movía con rapidez debajo de la piel de Bruno. Nos reencontramos después de juguetear un rato. Las linternas de papel ya se habían dispersado en el cielo. Te deseo tanto, murmuré, tanto, tanto. Otis estiró el bracito, su mano se delineó en la comisura del labio del chico anime. Lo besé, succioné sus deditos y quedé al borde del orgasmo. Los labios del chico anime buscaron los míos, pero antes de que pudiera besarme, Otis se escurrió a la espalda del portador y supe que ya no estaba jugando. Aplasté al chico anime boca abajo sobre la cama, lo inmovilicé con mi cuerpo, le hundí la cabeza en la almohada para no escuchar sus protestas y me froté contra él para seguir a Otis a través de la piel tensa. Lamí el punto donde la cabeza oblonga y rosada de Otis intentaba salirme al encuentro y nos besamos. Nos amamos imaginándonos, sin tocarnos directamente, hasta que se apagó la última lámpara de papel y el cielo quedó negro. Cuando llegué la tarde siguiente, qué largas se me hacían las horas entre Otis, el portador estaba en el alféizar. Tenía el lazo de la bata anudado alrededor del cuello con un gran moño adelante. No sé si me saludó, si dijo algo, no sé si lo del lazo era un chiste o un mensaje, no me interesaba. La iluminación que daba a la ventana sucia producía un efecto desgastado sobre la piel del chico anime, como de película en blanco y negro, y la silueta de Otis se recortaba esbelta por debajo de su piel. Me fui sacando la ropa a medida que avanzaba, y cuando mis labios rozaron el punto del portador bajo el cual estaba Otis, sentí el estremecimiento del chico y de mi amado. El chico anime tendió la mano hacia mi miembro y lo rechacé. Otis se había acomodado para que su parte excitable se restregara contra mi boca y yo le hice el amor de parado. La perpetua imposibilidad que Otis representaba me había enloquecido desde el principio. Aquello era mi cielo de linternas errantes, mi cielo exclusivo. Desperté incómodo. Recordaba haberle hecho el amor a Otis una segunda vez, pero no sé cuánto tiempo dormí, tal vez varias horas. Y me costó reconocer dónde estaba, la penumbra magnificaba y deformaba los objetos y yo no podía moverme. Pobrecito cliente atormentado por su don. La voz del portador me sirvió de brújula. Me di cuenta de que estaba atado boca arriba y que tenía el chico anime sentado sobre mí. ¿Qué haces?, dije, tironeando del lazo de seda que me anudaba las dos muñecas al respaldo de la cama. El roce de la tela me irritó la piel. Soltame. El chico anime mostró sus dientes de alfiler. Yo también estoy acá cuando te acostás con el parásito. ¿Sabías eso, no? ¿Sabías que aunque me pongas de espalda y hagas de cuenta que no existo, escucho cada palabra que le decís? Me llamo Bruno, te lo dije. Bruno. Más de 10 veces te lo dije. Otis, grité, mi amor. Lo de la penetración y el horror que te provoca, lo sé, dijo Bruno. Hacé que me suelte, dije. El portador arqueó la espalda y empezó a mecerse. Sus nalgas acariciaban mi miembro y aunque no quise, aunque intenté soportar, mi cuerpo se despabiló y se humedeció. Otis se asomó por sobre el hombro del chico. Me pareció que observaba, hipnotizado, palpitando a ritmo con los movimientos del portador. El chico anime empezó su relato como se empieza un cuento. Mi madre era una mujer devota del amado Bruce Lee y sus profetas. Ella supo que engendraba una aberración, fetos de especies de padres distintos, pero no tuvo nada que decidir. Simplemente se encomendó a su fe y continuó con el embarazo a pesar de las advertencias de los médicos. El chico dejó de mecerse. Yo ya estaba lo suficientemente duro y doblegado por el placer, gruñí. Él tomó mi miembro en una de sus manos, sonriendo nuevamente. No, grité, no te lo metas, por favor, no quiero sentir a Otis, no quiero saber. Con sus ojos clavados en los míos, el chico se penetró con mi miembro y yo, Aristides Hart, sentí un mareo de placer abrumador que de inmediato se volvió punzante, luego insufrible, mientras me fundía y me confundía con Otis y con el portador también. Supe todo de ellos, demasiado. No eran dos criaturas. En el embarazo uno incorporó, deglutió al otro y no pudieron separarse. La madre se sintió bendecida. ¿Qué hay de más hermoso o más santo que parir una fraternidad indestructible de muñeca rusa?
Bruno es taciturno, Otis un dínamo, impulso puro. Es difícil distinguir las necesidades de uno y otro. ¿Llora Bruno porque Otis está hambriento o porque él mismo tiene cólicos? ¿Ríe porque Otis le hace cosquillas? Pero es más complicado que se entiendan entre ellos. Otis no tiene tolerancia, solo pulsiones. Bruno apenas logra percibir sus propios deseos ocultos tras los de su hermano. La madre inventa menjunjes biliosos y el pequeño renacuajo engorda y a Bruno hay que atarlo para que coma. Bruno llora y patalea, pero nadie lo escucha. Bruno sabe y siente que no puede arrancarse el parásito sin quitarse la vida. Entonces se empeña en hacerlo sufrir. Le causa hambre, vomita, lo priva del sueño y de las descargas sexuales que tanto quiere. Pero Bruno comprende pronto que es inútil. El sufrimiento le vuelve multiplicado porque Otis se desquita. Lo roe por dentro, lo acorrea, lo desgarra. Siento rechazo. Los instantes placenteros de la vida de Bruno se reducen a la ensoñación, a dar algunas caminatas en los ratos en que Otis reposa. El mundo es opaco, silencioso y escuálido. La madre migra, no puede llevarse a un renacuajo sexual dentro de un hijo anime. Sabe que la pagoda es la mejor opción para las anomalías y los deja sin despedirse. Otis no se da cuenta. Bruno calla. Me siento fastidioso, como cuando una parte del cuerpo queda en mala posición y se resiente. Los espacios de la pagoda están llenos de miedo, olor a aspiradora y té verde. El primer cliente es un hombre corpulento que paga un dineral para inaugurar el cuerpo de Bruno, la novedosa adquisición de Min. Esa noche es eterna y jamás se olvida. Vienen más clientes. Sus rostros son copias difusas, sus cuerpos apenas se distinguen. Llegué yo, me quité la chaqueta, deposité las monedas en una pila sobre la mesa de luz. Bruno quiso tomarme de las manos, pero no se atrevió. Su corazón latía como el de un pichoncito. Él siente cosas por mí que no me interesan y no quiero, cosas que desprecio. Él me repele. Yo gozo con el placer de Otis y gimo. El gemido se propaga desde adentro y regresa desde afuera, intenso pero triste. Toqué a Otis, descubrí sus secretos. Ya no podré volver a sentir ese deseo. Abro los ojos. Bruno me está mirando. Me arruinaste, digo. Hijo de puta, arruinaste lo que tenía con Otis. Estamos a mano entonces, responde, tensando los labios. Vos no sentís nada por Otis, solo odio. Si pudieras, lo matarías, digo. Lo escupo. Sin limpiarse mi baba que le cuelga de la barbilla, Bruno se inclina para desatarme. Roza su pecho con el mío y aspiro su aroma axila. Me da náuseas. Cuando estoy libre lo empujo y lo tiro de la cama. Trato de ponerme de pie, pero me tambaleo. Me llevo las manos a la cabeza y me palpo intentando reconocerme. Necesito saber si soy, quién soy, si estoy en el altillo de la pagoda o dentro del cuerpo del portador. Soy un chico anime o un hombre capaz de percibir la historia íntima de la carne. Soy pulsión, soy tristeza. Logro estabilizarme. Bruno sigue de rodillas en el piso, doblado. Está temblando y espera. Yo me acerco para mirarlo desde arriba. Lo que hiciste, lo hiciste sabiendo que me ibas a arruinar, repito. Si te sirve de algo, no solo te arruiné a vos. Mis sentimientos por vos, dice él. No lo dejo seguir, ya sé suficiente. Me despido dándole una paliza. No se resiste, es como patear una almohada y me ensaño con su cara. Le arranco todos los horribles dientes de alfiler, pero evito rozar a Otis, que está quieto, aferrado a su cuello. Sé que no voy a poder volver jamás a la pagoda, porque dañar la mercancía de mí es una afrenta imperdonable, pero ya no me importa.